Bueno, de a poquito le estoy aceptando a todos. Y los que se conectan, si por favor pueden desactivar el audio para que no salga justamente los sonidos que hay en sus casas, o si no se va a mezclar un poquitito el sonido y no me van a entender. ¿Sí? Bueno, creo que estamos todos. Los que están participando ahora de la clase, si es que en la parte superior pueden ver una sección que dice chat, si es que ahí pueden poner presente, porque no todos tienen sus nombres en los nicks, entonces para que pueda saber quiénes son, me ponen el nombre y presente. Entonces así tenemos también un registro de la presencia de ustedes para los puntajes correspondientes. Genial. Bueno. Entonces, mientras van poniendo sus presentes y sus nombres, vamos a desarrollar ya la clase de hoy, ¿sí? Bueno, entonces prácticamente el día de hoy vamos a desarrollar lo que sería la parte de química biológica. Hoy vamos a dar una leve introducción otra vez, ¿verdad? Un poquitito más adentrándonos ya en lo que es la química y algunas terminologías, y ya posteriormente en las próximas clases ya hablamos específicamente de ciertas sustancias como los hidratos de carbono, como los lípidos, ¿verdad? Entonces ahora empezamos otra vez con un poquitito de terminología, ¿sí? Bueno, aquí hablamos de las características de los seres vivos, así de manera general. Me menciona que los seres vivos tienen una estructura compleja, organizada, que consta de buena parte de las moléculas orgánicas. Lo que nosotros hablamos ya en la clase anterior, que prácticamente todo lo que sería el organismo, todo lo que conforman los tejidos, células, justamente sería el conjunto de los átomos. El conjunto de los átomos me da moléculas, las moléculas me dan elementos, y posteriormente, ¿verdad? De acuerdo a la complejidad me van formando ciertos tejidos o ciertos órganos. También me dice que los seres vivos responden a estímulos de su ambiente. Acuérdense que los seres vivos, así como también las células, van a estar en comunicación directa con lo que sería el ambiente externo. Ahora mencionamos anteriormente, ¿verdad?, el hecho de que todos los seres vivos constan de células, ¿verdad?, ya sea la célula vegetal o animal. Como estamos en veterinaria, obviamente, vamos a hacer énfasis en lo que sería la célula animal, ¿verdad?, que constaba de una membrana celular que permitía de cierta forma separarlo de las demás células o del medio externo y el interno también, pero a la par funcionaba también de comunicación con los mismos, ¿verdad? Solamente que se utilizaban diferentes tipos de mecanismos para poder adentrar o eliminar ciertas sustancias dentro y fuera de las células. Aquí me menciona también que los seres vivos mantienen activamente su compleja estructura y su ambiente interno. Este proceso se denomina homeostasis. Homeostasis, también denominado homeocinesis, dependiendo de la literatura, esto quiero que tengan bien presente, sería prácticamente mantener el equilibrio interno, mantener justamente el orden interno dentro del organismo. ¿Cómo se desarrolla o cómo logramos, mejor dicho, ¿cómo es que se dice? Esta armonía, mejor dicho, dentro del organismo, justamente con diferentes tipos de mecanismos. Tenemos dos sistemas que nos ayudan a mantener ese equilibrio interno. Tenemos al sistema nervioso central y tenemos a la parte humoral o la parte de las hormonas, que eso también vamos a adentrarnos en los cursos siguientes. Y vamos a hablar un poquitito también de estos sistemas en las siguientes diapositivas. Si tienen alguna pregunta o duda, por favor, pueden escribirlo en el chat. Después vamos a estar resolviendo las dudas porque tenemos poquito tiempo, ¿sí? También me menciona que los seres vivos obtienen y usan materiales, así como también energía de su ambiente, y los convierte en diferentes formas. Los seres vivos crecen, se reproducen utilizando un patrón molecular llamado ADN o ácido desoxirribonucleico,
y los seres vivos poseen la capacidad de evolucionar. Bueno, prácticamente los seres humanos, los animales, están formados por un montón de tejidos. Los tejidos están formados por un montón otra vez de células, que prácticamente serían como dijimos en las clases anteriores, ¿verdad? Como pequeñas personitas otra vez. Estos tienen que recibir energía y generalmente la energía la es proporcionada a través del metabolismo de los alimentos. Entonces, ¿de dónde obtiene el organismo estos alimentos? Justamente de todo lo que se ingiere, ya sea carbohidratos, lípidos, proteínas, entre otras cosas. Y estos alimentos van a sufrir diferentes tipos de transformaciones. Hablamos en la clase anterior también de la transformación mecánica o prácticamente el desdoblamiento de algo grande en algo pequeño y también la transformación química, ¿verdad? Estos alimentos se van a desdoblar hasta lo más mínimo de esa molécula y posteriormente van a ser absorbidos a través de las microvellosidades intestinales. Y esa energía va a ser utilizada ¿para qué cosa? Justamente para crecer, para reproducirse y posteriormente, obviamente, transmitir esa genética en las generaciones siguientes. La organización de los seres vivos desde el punto de vista de la química biológica. Aquí prácticamente vamos a irnos desde los más pequeños hasta lo más grande. ¿Cómo se organiza prácticamente el organismo? Primeramente tenemos a los seres o los organismos multicelulares. Me menciona que el ser vivo individual está formado por muchas células. O sea, todo el organismo está formado por células, pero las células son diferentes. Al tener una estructura diferente, generalmente realiza una función diferente, ¿verdad? No es lo mismo tener un tejido en la parte del bíceps braquial o en la parte del bracito que la célula, digamos, del tejido cardíaco. Son células diferentes, tienen una conformación diferente y desempeñan funciones diferentes. Entonces hay un montón de células. Posteriormente tenemos al sistema de órganos. Dice, 2 o más órganos que actúan juntos para realizar una función corporal específica. Ahí ya tenemos, por ejemplo, el sistema respiratorio, ¿verdad? Que incluye el tema de los pulmones, los bronquios, la tráquea, ¿verdad? Tenemos el sistema digestivo, que incluye la faringe, tenemos también el estómago, tenemos el intestino. Posteriormente a eso tenemos los órganos, que es una estructura normalmente compuesta por varios tipos de tejidos que forman una unidad funcional. O sea, primeramente nosotros hablamos de el cuerpo en sí, refiriéndonos al organismo multicelular, o a una persona, a un animal, verlo así directamente. Posteriormente nos adentramos un poquitito más, estamos viendo ya los sistemas orgánicos que están formados justamente por varios tipos de órganos. Los órganos, ya dijimos que es una unidad, pues una sola cosita que desempeña una función específica. Dentro de los órganos tenemos, o los que conforman, digamos, los órganos son los tejidos, que ahí tenemos un grupo de células que son similares, eso sí, ¿verdad? Generalmente en un órgano tenemos células que tienen una estructura y una función similar, ¿verdad? Dependiendo obviamente de qué capa estamos hablando. Y esto va a desempeñar también una función específica. Luego, reduciéndonos un poco más, tenemos a la célula, que ya dijimos anteriormente que es la unidad estructural o anatómica y funcional más pequeña de la vida. Luego dijimos también que dentro de las células tenemos como pequeñas células otra vez, que a eso lo vamos a denominar organelos u organelas, que sería una estructura que está dentro de la célula, que también va a desempeñar obviamente una función específica. Hablamos también anteriormente la parte, por ejemplo, del aparato de Golgi, ¿verdad? Retículo endoplásmico liso, el rugoso, las mitocondrias. Cada organela desempeñaba una función específica, que justamente el funcionamiento de todos ellos es lo que me origina justamente la homeostasis u homeocinesis corporal. Luego nos reducimos un poquitito más y ahí tenemos las moléculas, que como bien sabemos es una combinación de átomos,
Y lo más pequeñito que tenemos ya serían los átomos, que es justamente la partícula más pequeña de un elemento y que va a conservar la propiedad del mismo. Entonces, tenemos nada más una imagen para rememorar un poquitito lo que dijimos. Ahora tenemos lo más pequeñito, que son los átomos. Los átomos se unen, de forman moléculas o biomoléculas, que serían simplemente moléculas vivas, significa esto. Que se pueden agrupar, esta partecita es lo que nos interesa más, en células. La unión de células que van a formar los tejidos. La unión de los tejidos me van a formar los órganos. La unión de los órganos me va a formar los sistemas. Y la unión de los sistemas me va a formar el organismo. Y aquí prácticamente me divide en otra sección, que esto es justamente lo que vamos a hablar más adelante, que las moléculas pueden ser orgánicas e inorgánicas. Dentro de las inorgánicas tenemos algunas como el agua, así como también los minerales, y dentro de las orgánicas, que es de lo que más vamos a hablar y que es lo más complicado de la parte bioquímica, serían los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Yo tengo que entender el funcionamiento de estas cosas de manera básica para que después yo pueda entender cómo funciona el metabolismo de los mismos dentro de nuestro organismo. Aquí tenemos la misma cosa, solamente en otro tipo de presentación. Los bioelementos o elementos se unen formando biomoléculas, orgánicas e inorgánicas. Los orgánulos o organelos me conforman las células. Las células, bien sabemos que tenemos dos tipos, aparte de la animal y vegetal, ¿verdad? Tenemos las procariotas y eucariotas. Las células se agrupan formando tejidos, los tejidos órganos, los órganos sistemas, y el conjunto, ¿verdad? El organismo multicelular o pluricelular. También me dice que en todo ser vivo ocurren a cada instante innumerables reacciones químicas, que es lo que se denomina metabolismo. El gran desarrollo de los estudios metabólicos fue gracias al conocimiento de las enzimas. La mayor parte de las conversiones químicas en los seres vivos se cumplen en forma gradual a través de series de reacciones o vías metabólicas. ¿Se acuerdan en la clase anterior que les mencioné que generalmente cuando uno habla de metabolismo relaciona la transformación de los alimentos en energía, ¿verdad? Que en teoría está bien, ¿verdad? Pero no es relacionado solamente a eso. Entonces, el metabolismo de los alimentos en este caso, ¿verdad? ¿Qué pasa? Tiene que sufrir justamente una transformación, dijimos anteriormente, una transformación mecánica y una transformación química. La mecánica a través ya de los dientes, ¿verdad? A través de la molienda, a través de la ingesta, ¿verdad? Que va partiéndose y formándose pequeños bolos. ¿Qué pasa una vez que llega al estómago? También obviamente tenemos enzimas a nivel de la cavidad bucal, y también cada enzima me puede desdoblar o me puede romper diferentes tipos de sustancias. O sea, no es que una enzima me puede romper cualquier tipo de sustancia, no. Las enzimas son específicas. Las enzimas son aceleradores de sustancia o convertidores de sustancia, ¿verdad? O sea, me pueden hacer de algo grande, algo pequeño y viceversa, ¿verdad? Dependiendo de qué situación estoy hablando. Entonces, justamente, estas enzimas me ayudan justamente a desdoblar los alimentos para degradarlos a lo más pequeño. Mencionamos, por ejemplo, ¿verdad? Si consumo una dieta rica en carbohidratos, ¿verdad? Rica en proteínas, mejor dicho, ¿verdad? Lo más pequeñito de las proteínas son los aminoácidos, que es eso lo que justamente se va a absorber y posteriormente, ¿verdad? Eso ya sería una fuente de energía para los diferentes tipos de células. Me mencionaba, ¿verdad?, que el metabolismo sigue un tipo de vía, un tipo de camino. Me dice que dichas vías, en etapas sucesivas, convierten el compuesto inicial en un producto final determinado. Se introdujeron mapas metabólicos. Demuestran una intricada red caminera en los recorridos que pueden cumplir algún compuesto orgánico. En los seres multicelulares, los sistemas nervioso y endocrino aseguran el funcionamiento integrado del organismo. Bueno,
hablamos entonces de la parte del metabolismo, ¿verdad? Que justamente era el tipo de conversión física y química de ciertas sustancias, ¿verdad? Estas sustancias, ¿verdad? Dependiendo de la naturaleza, van a seguir un camino establecido, ¿verdad? Por decir un ejemplo vulgar, ¿verdad? El colectivo sí o sí se tiene que ir por la ruta, ¿verdad? No se puede ir por el agua, para eso está el barquito, ¿verdad? Entonces, la misma cosa con estas sustancias. Las proteínas, ¿verdad? Van a seguir un camino de desdoblamiento hasta lo más mínimo, que son los aminoácidos. O sea, de una proteína yo no puedo transformar en carbohidrato porque son diferentes tipos de sustancias. Ese no es el camino, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? Que justamente esos son los mapas metabólicos. Los mapas metabólicos son justamente el camino ya marcado que todas las sustancias van a sufrir cuando actúan agentes químicos o físicos sobre ellas. Vuelvo a repetir, una proteína se desdobla hasta lo más mínimo, que serían aminoácidos. No se puede convertir una proteína en carbohidrato porque son sustancias diferentes. Y me menciona acá algo súper importante que ya les dije hace rato, que sería que prácticamente el funcionamiento de nuestro organismo se debe a dos sistemas súper importantes, que son el sistema nervioso y el sistema endocrino, que sería la parte hormonal. Y aquí tenemos una definición de lo que es metabolismo. Les dije, ¿verdad? Que siempre hablamos de eso, pero generalmente uno relaciona la parte de los alimentos, pero no es así. Podemos decir entonces que es un conjunto de cambios químicos y biológicos que se producen en las células vivas de un organismo. O sea, los diferentes cambios químicos y biológicos dentro de las células. También aquí se menciona lo que es anabolismo y catabolismo. ¿Alguien sabe a qué se refiere anabolismo y catabolismo? Así, de manera sencilla. No hace falta que me den terminologías, ¿verdad? Solamente así con sus palabras que, por ejemplo, entiendan. Si es que alguien quiere responder. Nadie. Bueno. Siempre hablamos de eso. O si por ahí escucharon la parte de las personas que realizan ejercicios físicos, ¿verdad? Que a estas personas se inyectan anabólicos. Bueno, anabolismo sería convertir o hacer de algo pequeño algo más grande. Así de manera sencilla. Después vamos a hablar un poquitito de las terminologías específicas. Y catabolismo es destruir algo, ¿verdad? Es hacer de algo más grande algo más pequeño. Y aquí les puse algo, un mapita, para que tengan un poquitito presente, de que prácticamente nosotros tenemos en la base, perdón, en el ápice, tenemos a la química, junto con la biología, ¿verdad? Son dos materias súper importantes, ¿verdad? Dentro de la química tenemos dos divisiones, ¿verdad? De acuerdo, obviamente, de los compuestos que estamos estudiando. Tenemos la química orgánica y la química inorgánica, ¿verdad? ¿Esto para qué me sirve? Me va a servir de base para entender lo que es la bioquímica, lo cual también se va a complementar en conocimientos con la biofísica y con la anatomía, que justamente son dos materias que también van a llevar conmigo más adelante. No anatomía, sino anatomía patológica, que ya sería justamente algo un poquitito más complicado. Y esto me va a servir otra vez de base para lo que ustedes van a dar otra vez más adelante, que sería la fisiología, microbiología, genética, nutrición. Y esto otra vez me va a servir para base de lo que es la patología básica, farmacología, inmunología, reproducción, entre otros. Y esto otra vez me sirve para esto. O sea, lo que ustedes dan ahora son las bases. Es el piso prácticamente de lo que más adelante van a dar. Ya cuando estén prácticamente en quinto curso tienen que hacer una conjunción de todo lo que dieron en el primero, segundo, tercero y cuarto curso para poder dar un diagnóstico y poder hacer un tratamiento. ¿Y para qué me sirve esto? Justamente para aportar a la práctica profesional. Para ser un buen profesional tengo que manejar todo esto desde las bases. Entonces,
Empiecen a leer desde ya todo lo que dan, no solamente la parte de bioquímica, porque después ya se va a ir complicando un poquito. Entonces, si ya empiezan desde el ya, les va a ser un poco más fácil todo el camino restante. Bueno, continuando un poquitito, aquí tenemos los dos sistemas importantes que les mencioné. Tenemos el sistema nervioso, que las células de este sistema serían las neuronas, que de eso también vamos a dar. La neurona es una célula especializada, ¿verdad?, que se encarga para enviar impulsos nerviosos y así como también ayuda en ciertas formas al control endocrino, que eso vamos a hablar en otras materias, pero para que puedan ya ir metiéndose un poquitito eso, ¿verdad? Esta célula cuenta también con un núcleo, tiene nucleolo, ¿verdad?, tiene un sistema de conducción, ¿verdad?, y ayuda justamente a, en este caso es súper importante, ¿para qué cosa? Para la contracción muscular. O sea, ocurren transformaciones, o sea, yo siento o percibo ciertas cosas, puede ser dolor, calor, frío, ¿verdad?, entre otras cosas. Esa sensación que tengo puede ser en los dedos o en cualquier lugar, se tiene que transformar en otro tipo de información. O sea, esa información táctil se tiene que traducir en una parte o en un impulso eléctrico. Esa electricidad, entre comillas, tiene que viajar desde el lugar donde yo siento, que les dije podría ser el dedito de la mano, tiene que viajar desde ahí hasta dónde, al sistema nervioso central o hasta mi cabecita, ¿verdad?, donde tengo ahí mi encéfalo. Dependiendo de la complejidad, esa información se va a, justamente a, ¿cómo que les puedo decir? Esa información se va a traducir en diferentes niveles. Los que son sencillos generalmente ocurren a nivel de la médula espinal, y los que tienen mayor tipo de complejidad o las percepciones más complejas o acciones más complejas ya se van a traducir o decodificar en los niveles superiores, ¿verdad? Esa información que llegó desde el dedito va gracias a la neurona, se transforma, como les dije, esa información táctil en un impulso nervioso y va a pasar por aquí. ¿Cómo pasa esa información? Justamente lo que vimos en la clase pasada, los iones. ¿Se acuerdan de los iones que les hablé que estaban dentro y fuera de la célula? Sodio, cloro y potasio. Bueno, esos iones se van a intercambiar constantemente dentro y fuera de la célula. Y el intercambio de esas sustancias que ocurre también a este nivel es lo que va a permitir que el impulso vaya desde aquí hasta aquí. Y dependiendo, como les dije, del tipo de neurona, en este caso, que ayuda a la contracción muscular, va a llegar hasta aquí y va otra vez a desencadenar otro tipo de reacciones celulares. También la neurona les dije que ayuda en la parte de las hormonas o del control endocrino, porque hay neuronas que son neurosecretoras, o sea, eliminan neurotransmisores o son prácticamente como mensajeros, ¿verdad? Envía una información en una vesícula que puede ser una hormona, puede ser un ion, entre otras cosas. Y va hasta otra célula, ¿verdad? En cambio, el sistema endocrino, ¿verdad?, como les dije, se encarga justamente de la producción y envío de hormonas. Las hormonas también se desarrollan a nivel de la cabecita, específicamente en el hipotálamo e hipófisis, que son dos secciones de nuestra cabecita. Pueden buscar si quieren, ¿verdad? Eso no es obligatorio que sepan todavía, como les digo, pero para que se vayan familiarizando. En esas dos secciones se secretan diferentes tipos de hormonas, ¿verdad? Dentro de esas estructuras tenemos células especializadas y cada célula especializada me va a secretar diferentes tipos de sustancias. Esas sustancias van a viajar, dependiendo de la naturaleza, por vía neuronal, o por una neurona, o por vía sanguínea. Por vía sanguínea o viaja, mejor dicho, la mayoría de las hormonas. Por vía neuronal generalmente solo son dos, la hormona antidiurética y la oxitocina. Entonces, esa hormona que se secretó o que se produjo a nivel de la cabecita va a viajar a través de la circulación hasta
donde va a desempeñar la función, que puede ser, ¿verdad? Mi célula muscular, que puede ser cualquier tipo de célula. Ahora, como les digo, va a depender del tipo de hormona que se está secretando. Entonces, estos dos sistemas me ayudan a mantener el control de mi organismo. Dependiendo del tipo de hormona, se desempeña diferente tipo de función. Que eso no se apuren, vamos a ir dando en fisiología más adelante. Bueno, continuando un poquito entonces. Se me colgó la pantallita. Ahí está. Me dice, por medio de estímulos, estos sistemas liberan sustancias intermediarias que son denominados mensajeros químicos. Ponen en marcha con gran selectividad sistemas de transmisión de señales desde el exterior al interior de las células y provocan respuestas definidas. Como les mencioné anteriormente, ¿verdad? En la parte de hormonas, ¿verdad? O la parte del sistema endocrino, generalmente, como les dije, se producen ciertas sustancias. Generalmente las hormonas son denominadas también mensajeros químicos. ¿Por qué? Porque esas hormonas van a viajar desde, como les dije, de su lugar de origen, una glándula, va a viajar por la circulación sanguínea y va a anclarse a una determinada célula. Y esta determinada célula puede ser que envíe otra vez otro tipo de información a la adyacente o prácticamente pueda desempeñar una función dentro de la célula misma que la recibió, ¿verdad? Y justamente al anclarse a esta sustancia, ¿verdad? Me van a desempeñar diferentes tipos de respuestas celulares. Como en el caso, como le dije anteriormente, ¿verdad? Viene una información neuronal, esta neurona me puede enviar un tipo de neurotransmisor y este neurotransmisor se puede anclar a una sección de mi célula y esta célula le va a enviar otra vez esa información a la siguiente. O sea, prácticamente dentro de nuestro organismo tenemos un sinfín de sustancias que justamente funcionan como mensajeros químicos o prácticamente se encargan de enviar información a las demás células para que éstas puedan desempeñar una función específica. Y ahora hablamos un poquitito de la unidad del mundo biológico. Aquí mencionamos a las macromoléculas. ¿Se acuerdan que hablábamos de las moléculas y las macromoléculas eran moléculas grandes? Dice que son fundamentales de los organismos vivientes y aquí tenemos las proteínas también, así como también los ácidos nucleicos. Son distintas de especie a especie y de individuo a individuo. María, te voy a poner en silencio porque está con ruidito tu Zoom. Bueno, me dice, la estructura básica es la misma en todas ellas. Están constituidas por ensamblajes idénticos para todos los seres siguiendo un mismo plan general. Bueno, me dice, ¿verdad? Que acá, que el organismo está constituido, me dice macromoléculas, como menciona algunos, como proteínas y ácidos nucleicos. Me dice que son distintos, pero acá me dice que la estructura básica es la misma. ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué pueden ver acá ustedes que me indique lo que yo estoy diciendo? Bueno, en el caso de las proteínas, ¿verdad? Tengo diferentes tipos de aminoácidos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Las proteínas tienen un componente básico, o sea, tiene algo que sí o sí va a tener, que son justamente carbono, hidrógeno, oxígeno, puede tener nitrógeno y puede tener azufre. Los carbohidratos, ¿qué es lo que tiene? Carbono, hidrógeno, oxígeno. Lípido, carbono, hidrógeno, oxígeno. Ácido nucleico, carbono, hidrógeno, oxígeno. O la estructura básica para las macromoléculas, sean estas proteínas, carbohidratos, lípidos o ácidos nucleicos, se denomina CHOM. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Eso es la estructura básica. Pero justamente estas sustancias se pueden agrupar de diferentes formas o me pueden formar diferentes figuras, para explicarlo de manera más sencilla, como pueden ver aquí. Tiene esto
que tienen todos aquí. Pero la conformación es diferente y al tener conformación diferente, la función es diferente. Me dice también que las proteínas están constituidas por 20 aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. El enlace peptídico les voy a explicar más adelante qué es. Los ácidos nucleicos están compuestos por unión de larguísimas hebras de 4 unidades consecutivas de nucleótidos. O sea, las proteínas, esto es lo que quiero que sepan bien y no se olviden que las proteínas se van a unir por enlace peptídico, que es esto, y les voy a explicar cuál es su estructura básica. Los ácidos nucleicos que mencionamos anteriormente, que es prácticamente un constituyente del ADN y del ARN, están compuestos por nucleótidos. Los nucleótidos son justamente estas estructuras que tenemos aquí, que varían en su conformación si es ARN o ADN. Generalmente se tiene la A de adenina, guanina, citosina y uracilo. Que eso también vamos a hablar más adelante, no se preocupen. Después, no se me muestra también bien, acá está. Bueno, y ahora sí, ¿qué es un enlace peptídico? Por favor, anoten, remarquen, subrayen, pongan en un recuadro, en círculo, como sea. ¿Qué es un enlace peptídico? Un enlace peptídico me dice que es un enlace con el grupo amino. El grupo amino se simboliza por NH2. Lo traemos aquí. Ven todos mi cursor, ¿verdad? Grupo amino. NH2. Genial. N nitrógeno. H hidrógeno. Tenemos entonces 1 de nitrógeno, 2 de hidrógeno. Grupo amino NH2. NHH. De un aminoácido. Y el grupo carboxilo o COOH de otro aminoácido. Tenemos aquí COOH. Enlace peptídico es un enlace entre el grupo amino NH2 de un aminoácido y el grupo carboxilo COOH de otro aminoácido. El enlace peptídico, o sea, esta es la estructura básica, ahora para que ustedes sepan cómo es, ¿verdad? El enlace peptídico sería esto, que se ve acá. El enlace peptídico me dice que implica la pérdida de una molécula de agua y la formación de un enlace covalente. Queda CONH. ¿Se acuerdan que era el enlace covalente? El enlace covalente era la compartición de un electrón de la capa de valencia, ¿verdad? Comparten. Es un tipo de unión fuerte, a diferencia del enlace iónico. Entonces acá ya vamos mezclando un poquitito las terminologías, ¿verdad? Entonces el enlace peptídico es un enlace entre el grupo amino, NH2, el grupo carboxilo, COOH, otro aminoácido. El enlace peptídico entonces es la unión de dos proteínas. ¿Qué pasa? Estas proteínas se unen por un tipo de enlace que es el enlace covalente. Al unirse estas secciones, vemos acá, tenemos esto, ¿verdad? Que es mi grupo carboxilo, y tengo acá mi grupo amino. Hasta ahí identifican, ¿verdad? Grupo amino, grupo carboxilo. Se unen estos por un tipo de enlace que es el enlace covalente. ¿Y qué pasa acá en esto que está en recuadro? Tengo HO. ¿Qué me forma qué cosa? H2O o una molécula de agua. Al unirse entonces estos dos aminoácidos, ¿qué pasa? Se desprende la molécula de agua o se va de ahí y me queda ¿qué cosa? Me queda este y me queda este. ¿Qué es lo que sería esto que veo acá? CONH. ¿Se entiende? Enlace peptídico es entonces el enlace de un grupo amino, vuelvo a repetir, NH2
Y el grupo carboxilo, otro aminoácido, COOH. Tengo acá 2 aminoácidos que se van a unir, por eso está la suma, por un tipo de enlace que es el enlace covalente. Es un tipo de unión fuerte por compartición de electrones de la capa de valencia. Al unirse estos aminoácidos, o sea, mi grupo carboxilo con mi grupo amino, tenemos aquí una molécula de agua, H2O. Se desprende la molécula de agua y me queda, ¿qué cosa? Esto que sobró aquí de mi grupo carboxilo y esto que sobró aquí de mi grupo amino. Queda entonces CONH. Eso sería lo que es el enlace peptídico. Por favor, no se olviden, remarquen, subrayen, pongan con ojito lo que sea para no olvidarse, ¿sí? Porque se van a empezar a confundir con los diferentes tipos de enlaces que ya hablamos, que era un enlace químico, que era un enlace covalente, que era un enlace iónico, tenemos ahora un enlace peptídico, ¿verdad? Teníamos el puente de hidrógeno, así que son palabras diferentes que en las terminologías se asemejan un poquito, entonces para que no ocurra esa confusión. El compañerito que está escribiendo, si deja de escribir, por favor. Y luego tenemos al organismo como máquina transformadora de energía. Aquí me dice que justamente nuestro organismo tiene requerimientos. Los organismos pueden dividirse en autótrofos y heterótrofos. Los vegetales verdes son autótrofos o prácticamente los que producen su propio alimento, y los heterótrofos los que deben buscar, ¿verdad?, el alimento para poder tener una fuente de energía. Me dice que sintetizan los compuestos orgánicos complejos como hidratos de carbono, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas a partir de elementos inorgánicos como agua, dióxido de carbono, nitrógeno y fosfato. Eso estamos hablando a los vegetales o a los autótrofos. La energía la obtienen a través del sol, ¿verdad? Y los animales multicelulares, o prácticamente los que tienen diferentes tipos de células dentro del organismo, se denominan heterótrofos, que justamente van a depender de los alimentos orgánicos producidos por otros seres para, obviamente, obtención de energía. Entonces, tenemos dos tipos de organismos dependiendo de los requerimientos energéticos: los autótrofos y los heterótrofos. Los autótrofos prácticamente obtienen su energía a través de diferentes tipos de compuestos como hidratos de carbono, lípidos, entre otros compuestos inorgánicos, ¿verdad? Y los heterótrofos, que son justamente animales multicelulares, van a depender de los alimentos producidos por otros tipos de seres. Entonces nos quedamos hasta aquí, chicos, porque ya termina nuestro tiempito y continuamos la próxima clase. Cualquier duda, al WhatsApp, por favor, para responder sus inquietudes. Muchas gracias, nos vemos la próxima clase. Chao, chao, chao.